Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tila el que ronca en esta negra noche neoliberal, más negra que nunca, y que les invita a ustedes en las próximas elecciones a votar nulo, aunque Rafael Correa diga que voten por alguno de los que antes eran de su partido. Voten nulo. El voto nulo significa que ustedes no están de acuerdo con el sistema electoral del Ecuador, no están de acuerdo con la partidocracia, no están de acuerdo con esta trama que se ha creado en la que se permite la participación de unos partidos que inclusive han renacido del siglo XX, cuando el Ecuador vivió su peor época, hasta la expulsión, la eliminación de todos los partidos que sean a favor de Rafael Correa. Con esto, ustedes tienen que votar nulo y trataremos de tener a alguien a la puerta de cada una de las mesas electorales, de los recintos electorales, para que ustedes puedan firmar una solicitud para hacer una nueva asamblea constituyente, en donde se plantee de manera muy clara las leyes para dar por finalizado el sistema de dominación de partidos políticos. Bien, hoy hablaremos sobre el Ecuador que recibió Rafael Correa y el Ecuador que recibió Lenín Moreno. Los dos contrastes, para entender la diferencia entre lo que recibió el uno y lo que recibió el otro. Rafael Correa recibió un país que en el siglo XX vivió la peor de todos los momentos históricos de su historia. No solamente porque ya antes de 1820 había perdido territorio con Colombia, el famoso polígono donde están el río Putumayo y el río Caquetá, se llamaba el polígono de Leticia, y ahí perdimos una cantidad de territorio tan grande. Estamos hablando de más o menos 1918-1920, que es equivalente a las 2/3 partes del territorio que tenemos ahora. Pero no siquiera eso. En 1941, perdimos la mitad de nuestro territorio. Tenemos ahora 284.000 kilómetros cuadrados y perdimos 260.000. Quiere decir, en el polígono de Leticia perdimos también un equivalente a lo que es ahora el territorio ecuatoriano. Es decir, nos quedamos prácticamente con la 1/3 parte de nuestro territorio. Este fue el legado del siglo XX a Ecuador. Y en este legado del siglo XX no solamente hubo esto, de la gran pérdida territorial. Si ustedes cogen y entran, y les voy a dar el link aquí debajo, a la historia del Ecuador del siglo XX realizada por Teleamazonas, entrense a Google, a YouTube y busquen Historia del Ecuador en el siglo XX, 2 capítulos, y entran a los discursos presidenciales desde la caída desde el primer gobierno de esta época de elecciones que comienza en 1979 con el fin de los gobiernos militares. Ustedes se van a dar cuenta de que realmente cuando Correa recibió un país extremadamente endeudado, en que ya los mismos presidentes al momento de asumir confesaban que ya no podían pagar la deuda. Estamos hablando de Abdalá Bucaram, estamos hablando de Sixto Durán, estamos hablando de Yamil Maguad, que en el momento mismo de la posesión decían: señores, no vamos a poder pagar la deuda externa porque lo que le corresponde a cada año, no digo la totalidad de la deuda, lo que tenemos que pagar, las cuotas que nos exigen que paguemos cada año, no la vamos a poder pagar porque no existe la forma de pagar. Ese es el país que heredó Rafael Correa, un país completamente endeudado. Ya Abdalá Bucaram reclama diciendo que no es posible que el 70% del presupuesto sea para pagar deuda externa, y lo mismo lo dice Yamil Maguad en el momento de la posesión. Señala que ni siquiera va a poder servir su gobierno para restaurar la economía nacional, que van a tener que vivir una asociación de gobiernos, porque él no puede resolver este gran problema de la deuda externa en un solo periodo. Pero Rafael Correa lo resolvió y lo hizo de manera genial.
renegoció la deuda, renegoció los acuerdos petroleros. Por suerte tuvo el petróleo alto, pero no cogió la plata del petróleo para pagar la deuda, cogió la plata del petróleo para invertir en una de las más grandes obras de infraestructura jamás hechas en toda la historia, la más grande obra de infraestructura jamás hecha en toda la historia del país. Bien, pero ¿cómo recibe Lenín Moreno? Es decir, recibe un país prácticamente sin deudas, con un superávit, con un crecimiento, que tiene que pagar, por supuesto, los créditos que recibió y que tiene que pagar también esos créditos que ya eran pagables. Porque cuando Rafael Correa contrató los créditos, estos se pagaban con riqueza minera, con riqueza petrolera, con explotación minera, con explotación petrolera, pero le quedaba al gobierno, a más de un excedente por las exportaciones, le quedaba también un excedente por la gran recaudación de impuestos que se generó desde el gobierno de Correa y que actualmente sirve para financiar todo lo que es la burocracia nacional. Ya existía un financiamiento. Lo que pasa es que Lenín Moreno quiere coger ese dinero y quiere dárselos a los ricos, quiere que les prestarle. Entonces dice, no hay fondos, no hay dinero, cuando todo estaba ya completamente resuelto en lo que se refiere al pago. No había un exceso de deuda, no había nada, simplemente se necesitaba el dinero para poner la Corporación Financiera Nacional y prestárselo a los ricos. Y eso fue lo que sucedió. Hoy la Corporación Financiera Nacional se vanagloria de que ha prestado más, el 70% más que en las épocas de Correa. ¿Pero a quién se les ha prestado? A todos aquellos que ganan más de $100.000 al año. El presidente, si cobrara su legítimo salario, llegaría solamente a 72.000. Claro, como cobra 2 salarios, sí puede ganar más de 100.000 y puede hasta solicitar uno de esos préstamos de la Corporación Financiera. Pero, por otro lado, Rafael Correa ya recibió un país dividido. Ecuador estaba dividido en costa, sierra y oriente. Y esta división entre costa, sierra y oriente estaba dada porque los Andes, a diferencia de Colombia, que tiene 3 cadenas montañosas, una en el centro y 2 a los lados, se construyó a partir de los valles del Cauca y del Magdalena, dejando la parte lateral de Colombia para la guerrilla, que es la dueña de lo que no es el centro de Colombia, pero se forma en el centro andino. Entonces Colombia tiene una especie de integración a través del Cauca y el Magdalena. Perú heredó carreteras desde los incas que conectaban los Andes con la costa, no digo con la Amazonía, pero sí con la costa. Y estas carreteras ya creadas por los Andes, recordemos que el imperio de los incas empezaba en los Andes y terminaba en el Océano Pacífico, pues. Entonces ya estaba interconectado en el momento que llegaron los españoles. Chile recibió una franja costera y una zona montañosa y no tenía problemas como Ecuador. Brasil sí, un enorme país con un montón de territorio que se conectaba básicamente por un sistema de ríos. Bolivia, también un país andino, pero con gran problema también de interconexión, porque sus montañas le han sido gran problema. Argentina no, una pampa. Venezuela tampoco, una pampa. Y esto les facilitó. Y en cambio, esta separación en 3 regiones estaba marcada por unos Andes que eran impenetrables. El viaje desde Quito a Guayaquil o de Guayaquil a Quito, cuando era invierno, podía demorar de 15 días o más, porque había derrumbes, había lluvias, había neblina, había todo lo que se podía imaginar en esa subida por el bosque nublado, junto a barrancos peligrosísimos, que hasta ahora los podemos ver cuando vamos por la carretera a Loac Santo Domingo. Veamos todos esos barrancos de 1000 metros, 500 metros, donde se precipitaban animales, bestias y personas. Entonces, un país dividido así, que fue integrado temporalmente por el tren, y que ya en 1950, en la década de los 50, comienza toda la falla del tren. El tren comienza a convertirse en una empresa en que los dueños eran los mismos empleados del tren, y se convierte en un sistema inmanejable, se destruye, se acaba toda la línea del tren. Ya para los 80, los 70, ya no existía el tren.
Entonces el tren no se paró. Comenzó entonces la gran construcción de carreteras, pero la construcción de carreteras, ¿en qué consistía? Una carretera que prácticamente nunca pudo hacerse entre Quito, de Quito a Cuenca, interrumpida en la parte de Alausí hasta Cañar, porque es una zona sísmica, una zona inestable del terreno que nunca se pudo construir. Hasta ahora tenemos problemas de conexión por esa vía. Entonces había una sierra norte dividida de una sierra sur. La sierra sur controlada por Cuenca, la sierra norte controlada por Quito. Y esta sierra, y a su vez, una separación total de la costa y la sierra. La sierra separada por la costa, se construyó la primera carretera Quito-Santo Domingo. Estamos hablando recién de los años 70. Casi los años 80, 70, en el periodo 68, 1968, con la Junta Militar mismo, que se logra hacer una carretera Quito-Santo Domingo y después Quito-Guayaquil, luego una carretera Esmeraldas y una carretera Manaví que siempre estaba destruida, que siempre estaba en crisis, que siempre estaba mal. Y entonces era un país dividido en 3 regiones, geográficamente, pero además de estar dividido en 3 regiones, teníamos 3 culturas diferentes. Una cultura costeña que veía con sospecha a la cultura serrana, y una cultura serrana que veía con sospecha a la cultura costeña, y una cultura amazónica que era una mezcla. Era una cultura serrana migrada a la Amazonía, y una cultura amazónica que ni siquiera se la conocía, ni se le podía tratar, ni siquiera se tenía una estimación social. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando llega Correa, se topa con que el Estado, es decir, las autoridades de los gobiernos, se ejercían más en la sierra que en la costa. En la sierra había el teniente político, el gobernador, el alcalde, con más regularidad y más presencia. Pero además había una gran presencia de la Iglesia Católica, lo mismo que en la Amazonía. La Amazonía era un sistema en donde se consideraba territorio de misiones y entraron primero los jesuitas, de luego les siguieron ya todas las otras congregaciones, que se incluyen los dominicos, salesianos, josefinos y franciscanos. Todos ellos crearon una ocupación geopolítica de la Amazonía que era básicamente religiosa. En cambio, en la costa no. En la costa la presencia religiosa era solamente urbana. En los campos casi no había presencia religiosa. Y tampoco había presencia de la autoridad. La autoridad en la costa era una autoridad corrupta. Corrupta desde el comienzo mismo de la patria. Los policías servían al patrón, al terrateniente, al matón, a esto. Era una cacería de brujas, era una ley del revólver. Así se vivía la cultura Montuyo, y peor, después del problema de Eloy Alfaro, cuando los Montuyos se quedaron desamparados porque soñaron que les iban a dar parte de las riquezas del país. Pero cuando se muere Eloy Alfaro no se hace una reforma agraria en la costa, y los dueños de las grandes haciendas cacauteras que tenían 50, 60, 80, estamos hablando de los Aspiazos, estamos hablando de los Seminarios, que tenían haciendas por cantidades incontables de territorio. Entonces se pensó en una redistribución del suelo en la costa, no se hizo una reforma, entonces se creó un bandolerismo. Y esto llegó hasta el siglo XX. Cuando llega el siglo XX, la costa hace un fraude bancario terrible. Se llevan los bancos de la costa cargado el dinero de todos los ecuatorianos, con la cabeza de Aspiazo, a cabeza de los Isaías, que tenían Filambanco, que tenían además los canales de televisión, TC Televisión, Gamavisión y numerosas radios, Radio Caravana, Radio Carrusel, etcétera, etcétera. La costa era un territorio de picardías, y la sierra un territorio de mojigaterías. Todo se fraguaba, no había gobierno que se pueda durar, porque ya enseguida en Quito ya se fraguaba la caída, y así cayeron Yamil Maguad, así cayó Gutiérrez, así cayó Abdalá Bucaram. Todo era inestable. Para eso basta con que veamos los discursos presidenciales que están en YouTube. Ustedes pueden ver a continuación de esto y se dan cuenta de que realmente lo que heredó Correa era un desastre económico, una deuda externa, un desastre moral, un desastre social, y eso lo transformó de una manera extraordinaria. Cuando el cambio recibe Lenín Moreno recibe el país completamente
con vías en todas partes, interconectado de manera maravillosa, ha restituido el tren, restituido las carreteras, con hospitales, con colegios, con universidades, con centrales hidroeléctricas, con puertos, con aeropuertos, con UPCs, con sistemas de alarma temprana en toda la sierra, la costa, para los terremotos, para los tsunamis, con sistemas un sistema judicial completamente organizado, con infraestructura, con jueces, con todo. Recibe toda una fortuna heredada. Y ahora lo que nos encontramos es que primero se desdice de aquello que sucedió en esa década, y ahora nosotros nos enfrentamos a un gobierno que no sabe qué hacer con todo lo que ha recibido. Simplemente no sabe qué hacer. Y con eso concluimos. Muchas gracias.